Tenemos unos segundos de diferencia. Tú vas a iniciar, ¿no, José Luis? Sí, José Luis, inicia. Ya estamos iniciando. Ok, pues bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Muy buenas noches a todos a través de la aplicación de Facebook Live, a todos los que nos siguen también a través de la página oficial de CECALEC, Centro de Capacitación y Asistencia Legal. En esta noche estamos en esta magnífica conferencia que lleva por tema la reinserción social en México, sus retos y las realidades en el sistema penitenciario. Bueno, pues para esto, esta noche tenemos la presencia de nuestro director general, el licenciado David Nieto Cerón, quien saludo. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo estamos todos? Pues muchas gracias por estarnos acompañando en este momento, en esta plática, conferencia tan interesante que tenemos con el licenciado Gerardo Feria. Licenciado Gerardo Feria, que tiene algunos ayeres, algún tiempo tratando muchos temas muy importantes con relación a la reinserción social. Ahorita les vamos a dar a través del licenciado José Luis el título de la obra que él escribió y que de verdad es muy interesante. Por lo tanto, vamos a empezar este tema con una simple pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Ok, antes que nada, bueno, saludar también al licenciado Gerardo Feria. Muy buenas noches por acompañarnos, lo presento. Licenciado en Relaciones Internacionales por la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien también en su momento fue subdirector de ejecución de tratados y convenios internacionales de la entonces Procuraduría General de la República. También, bueno, pues autor del libro La Reinserción Social en México, el traslado internacional de sentenciados como método readaptatorio, presentado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Y quien, bueno, hoy tenemos pues el honor de que nos acompaña. Muy buenas noches, licenciado Gerardo Feria. Muy buenas noches a todos ustedes y para mí es un honor estar participando en este tipo de conferencias y también les doy la bienvenida a todos los que se han conectado para poder, ¿verdad?, intercambiar este tipo de conocimiento y experiencias. Y esperemos que sea de utilidad para todos los oyentes. Claro que sí, muchísimas gracias por acompañarnos en esta su casa CECALEC. Pues bueno, como bien lo dice el título, la reinserción social en México, retos y realidades. Pero yo creo que bueno, sería pues muy importante iniciar precisamente en esas realidades, pero primero comprender qué significa la reinserción, ¿no? ¿Qué entendemos por la reinserción social, licenciado Gerardo Feria? Esta es una pregunta muy bien planteada porque en ocasiones, triste decirlo, pero inclusive autoridades mismas utilizan o han llegado a utilizar de manera errónea la palabra readaptación social. Y la palabra readaptación, pues, si lo vemos de una manera muy estricta, pues se refiere a algún padecimiento médico, ¿verdad?, alguna lesión trágica, ¿verdad?, que nos imposibilita hacer ciertas actividades. Lo correcto es la reinserción social y lo podemos definir que es un proceso sistemático de acciones orientado, noten ustedes, a favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por haber infringido la ley. Es decir, se le va a dar la oportunidad a la persona, en pocas palabras, que está en prisión, de poder nuevamente ser reinsertada a la comunidad como nuevamente un ciudadano con sus derechos y obligaciones. Muy bien, excelente. Yo creo que es una de las principales circunstancias que debemos de entender para abordar este tema, que por demás pues es interesante. Adelante, licenciado David. Licenciado Gerardo, verdaderamente este es un tema que apasiona a mucha gente, pero muchas veces no saben cómo abordarlo. Se han leído libros de diversos autores como Zaffaroni, que habla de en busca de las penas perdidas. Se habla de que este tipo de derecho en relación al derecho que se aplica dentro de los penales parece una copia fiel del derecho penal del enemigo, y se habla de muchas cosas, pero verdaderamente, licenciado, ¿cuál es el origen y la historia de esta reinserción que se pretende hacer en los diversos tipos de penales que tenemos? Bueno,
Es interesante, como ya se mencionó, el sistema penitenciario mexicano, quiero partir de esto, se aplica como un tratamiento progresivo y técnico, el cual se va a establecer en las siguientes fases: un periodo de estudio, un diagnóstico de tratamiento, clasificación, y vamos a tener como resultado, ¿sí?, lo que les llamamos nosotros en el sistema penitenciario como estudios de personalidad de aquellas personas que han delinquido y que están privadas de libertad. Algo que llama mucho la atención, como ustedes decían, es la historia. Nosotros podemos decir, ¿sí?, que gobierno tras gobierno, ¿sí?, de alguna manera u otra, se ha esforzado por mejorar el sistema penitenciario del Estado mexicano. Sin embargo, ¿sí?, como ya dijimos, es un tratamiento que se le debe dar a un n número de personas dentro de los mismos centros de reclusión. Definitivamente podemos decir que la pérdida de la libertad de una persona va a desencadenar cambios trascendentales de los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Los tiempos pasan, las conductas delictivas van creciendo y se hacen inclusive diferentes. Y es interesante remontarnos, ¿verdad?, por ejemplo, al año de 1965, ¿verdad?, donde se implementó justamente la punta de la lanza para que los gobiernos de la Federación y de los estados organizaran en sus propios territorios justamente un trabajo, en aquel tiempo se decía, de regenerar a la población carcelaria. Así se manejaba en ese tiempo. Y en el año de 1965 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de febrero, lo siguiente. Y esto es, como les decía, la punta de partida para nuestros tiempos modernos, por decirlo. Ahí se manejó ya la separación de las mujeres delincuentes en lugares distintos destinados a los hombres. Se obligaba a los estados a seguir una conducta similar en este tema. ¿Qué quería decir esto? Que se iba a mantener en una misma línea los aspectos del sistema penitenciario, siguiendo una práctica, ¿sí?, inclusive dentro de los reclusorios. Se tenía que organizar el sistema penal del país sobre qué base, noten ustedes, sobre el trabajo, la capacitación, la educación y mecanismos que ayudaran precisamente a entender este aspecto de readaptación en aquel entonces se decía. También se permitía a los estados de la federación y gobiernos estatales a que hicieran convenios justamente para poder apoyarse mutuamente y poder readaptar, ¿verdad?, a las personas. Y se da la creación de instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores. Ese es un punto importante que quiero recalcar. Ahora bien, hablamos acerca de la historia, ¿sí? Bueno, yo les puedo comentar, ¿sí?, por lo menos para no irnos tan atrás, pero hasta en nuestros pueblos primitivos existía la famosa frase cárcel, ¿verdad?, o palabra más bien, que era rudimentaria, porque no había una clasificación de internos en una cárcel. De hecho, se menciona que los aztecas, los mayas y los tarascos daban su importancia, ¿sí?, a su modo de ver las cosas, de su sistema penal, ¿sí? ¿Y por qué podemos decir esto? Bueno, los aztecas, cuando una persona, ¿verdad?, estaba en contra del orden establecido de ese tiempo, ¿sí?, los aztecas tenían la manera estricta y severa de castigar a la persona que se le consideraba que estaba infringiendo la ley o cometía una falta grave, principalmente relacionado con la estabilidad del imperio azteca. Ese es como un dato nada más histórico. Por ejemplo, aquí tengo 4 datos muy interesantes, ¿sí? También había clasificación, ¿verdad? Había una prisión o un lugar donde se les metía que se llamaba el Telpilloyan. ¿Y quiénes estaban ahí? Bueno,
deudores y detenidos que no estaban condenados a pena de muerte. Había otro lugar que se llamaba el Caucacali, el cual era un lugar donde estaban los sujetos que eran acusados por haber cometido un delito grave y posteriormente se les aplicaba la pena de muerte. El tercer lugar que tenían los aztecas era el llamado Melcalí. Esta era una cárcel especial donde eran recluidos las personas consideradas como prisioneros de guerra. Y el último era el Pletalco o Pletalco. Y esta era una cárcel donde eran encerradas aquellas personas que hubieran cometido faltas graves. Y nos vamos un poquito más adelante, ¿sí? En 1492, ustedes saben que pues llegan los españoles y ellos tratan de implementar también su sistema penal, ¿verdad? En torno a lo que estamos hablando de cárcel. Y evidentemente, pues ahí nos transportamos a partir de ese momento a un penal que es muy conocido en Veracruz, que es la prisión famosa de San Juan de Ulúa. Una prisión que alberga o albergaba a grandes criminales de la época, ¿sí? Del régimen del general Porfirio Díaz. En ese también, en esa prisión, lo que más llamaba la atención era su construcción y su entorno. Para 1914, ¿verdad? Ya hubo también un cambio justamente porque el escenario mundial ya era diferente. ¿Y quién no recuerda el Palacio Negro conocido como Lecumberri? ¿Sí? Que si las paredes hablaran de ese centro de reclusión, tendríamos muchas historias. Pero la historia común de los internos o de la historia que guardan los libros es una prisión de castigo, una prisión verdaderamente aberrante. ¿Y por qué decimos aberrante? Bueno, ¿cómo se le conocía también? El Palacio Negro. Y de ahí se desprende también la frase que la prisión es un infierno. En 1976, después de 52 años, se llega a cerrar esta prisión y posteriormente ya se tiene una visión un poquito más particular de en tiempos modernos y se empieza a crear los reclusorios. Y ahí por el año del 79, ¿sí? También se voltea a ver el aspecto femenil y se abre el de Tepepan. ¿Verdad? Esto es a grandes rasgos, junto con las Islas Marías, que también tienen una historia muy interesante. ¿Verdad? Y como dato histórico de las Islas Marías, recuerden que cuando empieza a funcionar como penal, se le consideraba como un Alcatraz mexicano, prisioneros de alta peligrosidad que trabajaban en las salinas. Pero pasa el tiempo y llegamos a la modernidad, por llamarlo así, y ya se convierte en una colonia penal federal, Islas Marías, que posteriormente vamos a estar hablando que ya en ese tiempo ya no funciona como prisión. Eso es lo que yo les pudiera decir en cuanto a una sencilla cita que ha sido nuestro sistema penal. Adelante. Claro, a lo largo de la historia, bueno, pues ha habido o existe modificaciones, ¿no? Como la evolución misma de nuestro propio sistema nos los va pidiendo. En ese caso, licenciado Gerardo, yo creo que existen muchas realidades que no son bonitas, ¿no? Que tal vez son secretos a voces que se viven hoy en día en nuestros centros de reclusión. ¿Cuáles serían esas realidades que se pueden hacer notar o tal vez hasta criticar que este sistema sea verdaderamente o notablemente el correcto para llevar a cabo en nuestro país? Muy bien, tenemos muchas problemáticas de fondo. Yo les voy a dar, ¿sí?, esta estadística que llama mucho la atención porque es una estadística actual de nuestro sistema penitenciario. En el año 2020, ¿sí?, las personas que ingresan a cárceles, ¿sí?, a pesar de la pandemia, el número de reos se elevó a 13,840. Y con ello la sobrepoblación se fue agravando.
más del 40% de los penales ya registran nuevamente condiciones de hacinamiento. Ese es un problema que no podemos ocultar, la sobrepoblación dentro de los centros de reclusión, y llámese estos federales, estatales, municipales, etc. Ahora bien, el incremento se concreta de acuerdo a la estadística oficial por delitos de fuero común, robos, extorsiones, homicidios, etc. Y obviamente las cárceles locales, los estados, pues son los que tienen la punta de estos tipos de delitos. En pocas palabras, ¿sí? Podemos decir que hoy en día, ¿sí? Tenemos a nivel nacional, ¿sí? Hasta octubre del 2020, ¿sí? 214,776 internos, un 7% más, ¿sí? Que el año 2019. En números absolutos podemos decir que en más de 10 meses creció la población con un número de 13,840 internos. Entonces, si nuestra mente trabaja, podemos ver que estos números pues, son grandísimos. Ese es uno de los problemas. La sobrepoblación dentro de los penales es el mayor problema que se tiene. Es como lo decía un maestro que yo tuve. Si usted hace una fiesta muy numerosa, va a tener mayores problemas. Si la hace pequeña, se van a reducir sus problemas. Es lo mismo en las prisiones. Entre mayor número de población, mayor número de problemas. Claro, y eso a final de cuentas sí repercute en, pues, que sea eficaz ese sistema, ¿no? Penitenciario. Dentro de muchos ámbitos podemos hablar de salud, podemos hablar de educación, pero yo creo que una de las preguntas claves que sería este tema, y bueno, usted nos podría ayudar, ¿verdaderamente existe una reinserción social? ¿Verdaderamente salen reinsertados a la sociedad? Yo voy a ser muy franco y directo, ¿verdad? Porque es una realidad. ¿Sí? Es una realidad. Lastimosamente, México y los gobiernos que han estado pasando se han esforzado por controlar, nótese, controlar, ¿sí? Y establecer mecanismos de reinserción social mediante creaciones de programas gubernamentales, ayuda a los internos, obviamente, capacitación en ciertas áreas de los mismos penales, pero lastimosamente también, ¿sí? Acto seguido es que no podemos decir que hay una verdadera reinserción social. ¿Y por qué decimos esto? Porque si no las cifras bajarían de los delitos y la población estaría bajando. Y de hecho, podemos decir que un número considerable de internos que logran su libertad son reincidentes. Okay. Entonces, ese es un problema, ¿sí? A nivel territorio mexicano. No nada más es local. En todos los estados es lo mismo. Hay reincidentes. Ok, licenciado. ¿Usted piensa que la gente que sale de los penales o de los reclusorios sale efectivamente reinsertada o sale ya con miedo porque han vivido muchos años dentro del penal y obviamente los tiempos cambian? Pero a eso aúnele que muchas veces la gente pues los marca, simplemente los marca al saber que son gente que viene de la cárcel y piensan que traen malas mañas, que son agresivos, que son asesinos, que son narcotraficantes, etcétera. Verdaderamente, ese no puede ser la problemática de que estén reincidiendo estas personas que salen supuestamente reinsertadas, porque qué tipo de gente o de profesionistas determinan que ya están reinsertados cuando les dan los privilegios de la libertad anticipada. En cada centro de reclusión hay una área de manera continua que deben de observar a cada interno
y así lo establece la ley, de manera individualizada. Es decir, yo estoy interno, estoy sentenciado, y el centro de reclusión tiene la obligación de ver mi progreso para la reinserción social. Por eso yo les decía que nuestro sistema está basado en parte en el trabajo, la educación, que me tiene que dar el centro de reclusión. Pero también voy a hacer un paréntesis. Hay internos, ¿sí?, que no les interesa estudiar, ¿sí?, no les interesa trabajar, porque también tenemos otro problema grave, es la adicción a las drogas dentro de los penales. Entonces tenemos una gran población que son adictas a las drogas y por lo que menos les va a interesar es trabajar, estudiar, tener una capacitación que les permita cuando salgan seguir trabajando y aportar a la familia algún dinero. Por otro lado, no hay que esconder, que es bien sabido, la falta de estructura dentro de nuestros penales también es grave. ¿Por qué? Porque algunos penales se están quedando en el rezago histórico de trabajo. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Hay algunos internos que quieren trabajar, pero lo único que pueden hacer son pulseritas tejidas, ¿sí?, plumas que las forran también de hilo, ponen su nombre, lo que quieran, porque no hay otra cosa que hacer. ¿Pero qué creen ustedes? Cuando ellos dicen quiero trabajar, pues está el taller de artesanías, cosa obsoleta ya. ¿Y qué pasa? Bueno, está bien, dicen las autoridades locales, trabaja, ok, pero tú tienes que comprar tu materia primas para trabajar. Entonces ya también el interno, pues para ellos es un obstáculo, porque no hay que negar que cualquier ser humano lo que le interesa es primero comer, ¿verdad? Claro. Y cosa curiosa, dentro de los penales, es lo que más les preocupa, comer, porque yo puedo comer y no trabajar. ¿Y por qué? Porque dentro del penal hasta puedo robar comida, ¿verdad? Entonces, las áreas de oportunidad en los centros de reclusión son muy cerradas hablando de el trabajo. En cuanto a la educación, que es otro tema, también hay unos centros de reclusión que hay que reconocerles que tienen un buen esfuerzo y hacen lo que más pueden, pero también no tienen la capacidad de recibir al mínimo número de internos que quisiera trabajar ahí. ¿Por qué? Porque tienen aulas muy pequeñas, pocas computadoras, etcétera, etcétera. Esas son algunas de las problemáticas más fuertes que tenemos. La adicción, la falta de oportunidades laborales y falta de espacios educativos dentro de los mismos penales. Gravísimo problema, verdaderamente, licenciado. Anteriormente, yo por ahí en unas fotos históricas que vi y alguna vez dentro de mi trabajo, yo pasé varias veces por la penitenciaría de Santa Marta. Y yo veía que trataban de hacer sustentable esa penitenciaría porque sacaban a muchos de los presos, reos, sentenciados, o como se les llama actualmente, los sacaban a cultivar todo ese tipo, toda esa área que tienen ahí en el campo. Yo pienso que ese era un buen objeto porque los tenían ocupados. Ahora hay deportes, hay teatro y hay todo esto, pero verdaderamente, ¿quién tiene esos privilegios? Porque se entiende, se sobreentiende y se ha visto que son privilegios para la gente. ¿Cuál es el motivo de que se privilegie? Amén de lo que me acaba de decir, que no tienen interés, pero ¿cuál es el motivo que se privilegie a unos cuantos? La mayoría de las prisiones en México existe el autogobierno, desafortunadamente. ¿Y por qué existe el autogobierno? Una de las razones principales que a través de los años me ha dejado la experiencia es que los cabezas de los propios penales no son las personas idóneas para llevar a cabo o llevar las riendas dentro del mismo penal. Es decir, no tienen la experiencia penitenciaria que debería de ser. Y por otro lado, como lo dijo usted muy acertadamente, licenciado David,
Nieto, hay privilegios. ¿Sí? Hay privilegios porque don dinero es don caballero. ¿Sí? Pues sí. Y por otro lado, existe una palabra que desafortunadamente, no nada más en el ámbito penitenciario, sino en otras esferas, se llama corrupción. Y podemos hablar que la corrupción dentro de los penales es desde que uno quiere entrar y ya le están cobrando, porque yo no llevo quizás el color de cierta ropa para que yo pueda ingresar, y pues están los puestecitos allá afuera, pues te rento esto, aquello, para que tú puedas entrar, y son retenes, dinero, etcétera, etcétera. Correcto. Si eso lo vemos y percibimos como sociedad desde la entrada, imagínense por dentro. Por eso dicen que las cárceles en México son los hoteles más caros del mundo. Es triste, penoso, pero es una realidad. Entonces, Claro. aquel interno que tenga el poder adquisitivo, ¿sí? Ya sea dentro del mismo penal, por los negocios que puede llevar o las oportunidades que se le pueden otorgar a él mismo, o porque su familia por fuera lo apoya, porque es una familia que puede apoyar. Entonces, sí es un grave problema. Por eso existen los privilegios. Adelante. Claro, ahora como bien menciona, una de las principales también problemáticas que existen es que las personas que están a la cabeza de esos centros no son las idóneas. ¿Considera que entonces es una de las partes medulares por cual el propio sistema penitenciario no lleva a cabo sus fines? ¿O también es que el mismo plan para llevar a cabo no existe verdaderamente? Son dos cosas que van de la mano. Mira, ¿sí? Yo te puedo decir que conozco a varios personajes que han sido directores de diversos penales. Y vamos a poner un número. De 10 directores de centros de reclusión, quizás 2, ¿sí?, hacen un recorrido a sus instalaciones y conocen realmente la problemática que vive su centro de reclusión. A tal grado de que son impulsores, si ellos mismos, obviamente existen protocolos, lineamientos gubernamentales, de leyes, bla, bla, pero ellos mismos impulsan inclusive acciones académicas, laborales, que no se están establecidas dentro del reglamento como definidas. Pero, por ejemplo, se invita, ¿sí?, a exposiciones, ¿sí?, artísticas. ¿Sí? Es decir, que hay internos con una capacidad impresionante y pueden hacerte un cuadro, ¿sí?, de repujado al óleo. Entonces, se hace una exposición y se vende ese tipo de material, que finalmente es para el uso del interno, o sea, del interno, porque lo trabajó. Entonces, hay aquellos directores que tienen esa creatividad y esa visión, es mejor para ellos mantener a la población ocupada en actividades educativas, culturales, progresivas, a tener, como yo les decía al principio, actividades que ya son obsoletas. Y por otro lado, ¿sí?, yo hablaba acerca del personal que manejan los penales. La propia experiencia a mí me ha dictado, ¿sí?, que muchos llegan, ¿sí?, desafortunadamente a esos puestos, pues porque son conocidos quizás del gobernador, quizás tienen cierta trayectoria en otras áreas de gobierno, pero nunca en el sistema penitenciario. Entonces, pues dejan que fluyan las cosas, ¿sí?, o que se acrecenten, pero no para bien, sino para mal. Por eso se desatan los motines, se desatan las huelgas de hambre, se desata una serie de quejas de los propios internos contra las autoridades manifestando la violación de los derechos humanos. Entonces, por eso yo decía, es una cadenita y están agarradas de las manos. Son eslabones de una cadena muy larga que pudiéramos enumerar. Pero esos son los problemas que se detectan y se perciben dentro de la misma sociedad. Claro, una de las lamentables pues, realidades que vive hoy en día nuestro sistema penitenciario. En este caso, licenciado Feria, lo que es relacionado con las Islas Marías que hace rato nos hizo favor de mencionar, que bueno, todos conocemos
que deja de ser penal. ¿Cómo es que resulta esa transición o por qué deja de serlo? ¿Cómo funcionaba y cómo es que hoy en día funciona? Bueno, las Islas Marías, como yo les decía históricamente, al principio de su creación, cuando Porfirio Díaz ya hace el decreto para hacer la prisión penal, pues ahí el objetivo era dar la impresión de un gobierno duro, de castigo para aquellas personas que se les consideraba delincuentes de peligrosidad alta. Y siempre fue comparada en esos tiempos como un Alcatraz. ¿Sí? Si se le decía, es más, por ahí se manejaba mucho y de ahí salió las famosas cuerdas, que era justamente el traslado de los internos de varios estados de la República en masa, grupos grandes, para las Islas Marías. Y mucha gente llegaba a suicidarse porque no quería llegar a las Islas Marías, porque el trabajo era forzado trabajar en las salinas, ¿verdad? Y se les trataba de manera inhumana, totalmente. Pero va pasando el tiempo, ¿sí? Y ya llegan nuevos gobiernos, llega una visión diferente para la reinserción social de las personas, y ahora cambia un concepto muy interesante, porque ahora resulta que las Islas Marías, ¿sí? Da un giro totalmente, ¿sí? Y por lo menos en los años, a partir del año 2000 en adelante, las Islas Marías ahora se convierte en una isla donde solamente van a ingresar internos con estas características. De mínima peligrosidad, próximos a salir, ¿sí? Y por ahí una frase, que no sean un riesgo potencial dentro de las mismas islas. Y ahora se les permite tener a su familia y a sus hijos para que puedan convivir. Y no existían los barrotes. Los barrotes eran el océano, las aguas. ¿Sí? Y era un estilo pues muy colonial, por de ahí la frase, ¿verdad? Islas, colonia penal, ¿verdad? Porque era como una colonia popular, donde existían tiendas, donde existían áreas verdes, una placita, una iglesia, un teatro, el seguro social estaba ahí. Entonces los internos, ¿sí? De ahí justamente se esforzaban y ahora sí, pedían, solicitaban, reiteraban su traslado a las Islas Marías, porque era totalmente otro concepto penitenciario. De hecho, a nivel mundial, se le consideró a las Islas Marías como un modelo a seguir, ¿sí? Como un modelo. Pero ¿qué sucede? Bueno, ¿sí? Cambia ya el concepto con el nuevo gobierno y ahora lo considera como algo cultural y se cierra. Y todos los internos que estaban ahí, pues ya son trasladados a diferentes partes de la República, sobre todo a los centros federales. Porque recuerden, las Islas Marías, pues estaba administrada por la Federación, ¿verdad? Y también incluye el programa de las preliberaciones, justamente para, entre comillas, controlar la sobrepoblación. Y las Islas Marías, pues lastimosamente, pues ya dejaron de ser prisión. Y digo lastimosamente porque por lo menos ahí había un control un poquito mejor de la población. Pero que quede claro, por la misma corrupción y otras cuestiones también hubo motines, ¿verdad? Hubo motines. Pero era un modelo a seguir, definitivamente. Adelante. Bien, licenciado, retomando esas palabras, que verdaderamente por ahí se ha dicho que muchos países consideran que nuestras cárceles son un modelo a seguir, pero sin afán de ser malinchistas, como dicen, comparado nuestro sistema penitenciario con otros sistemas, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, donde inclusive en uno de los países ya no hay cárcel, inclusive. ¿En qué nivel estaríamos en comparación con ellos? Sabemos que por la cultura pudiera ser bajo, pero ¿estamos compitiendo para mejorar eso? ¿O cuál es verdaderamente el resultado
de lo que se pretende con la reinserción, licenciado. Un estudio comparativo de nuestro sistema penitenciario con otros países, al decir en qué punto estamos, yo pudiera ilustrar lo que estamos, si acaso, en andadera. ¿Y por qué decimos esto? Mire, no podemos criticar también de manera severa nuestro sistema, porque tiene cosas buenas, tiene las intenciones, y quizás no tenga ese enfoque que se debe de dar. Pero, por ejemplo, miren, hablando de instalaciones, ¿sí? El inmueble. En Estados Unidos, la mayoría de las prisiones, ¿sí? Tienen muy buenas instalaciones, porque tienen los recursos. Inclusive, se pudiera comparar una prisión de Estados Unidos como si fuera una escuela de paga aquí en México. O sea, en cuanto a instalaciones, podría ir una palomita. ¿Sí? ¿Y por qué lo comparo con México? Porque, por ejemplo, los centros federales, las prisiones más recientes de, como puede ser Puente Grande, Jalisco, centros federales, el mismo del altiplano, su estructura del inmueble son muy buenas. Pero si volteamos a otros estados, no, hombre, pues por eso se tuvo que cerrar ahí algunas prisiones, porque en México, por ejemplo, Topo Chico, el que llegó a conocer Topo Chico, era verdaderamente unas instalaciones que casi se derrumban con el propio aire. Insalubres, no había agua, amontonamiento, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, ¿sí? Si volteamos a ver, ¿sí?, a Europa, pues es otra visión, es otra cultura de ver a una persona que ha delinquido. A nosotros como sociedad, inmediatamente una persona llega a pisar una prisión, ¿sí?, y ya casi casi es un criminal potencial, ¿verdad? Y como decía usted, salen de la prisión y la sociedad lo tienen así bien tachado. Y ni siquiera tienen la idea de por qué estuvo en la cárcel. Quizás fue de una manera injustificada, por no haber tenido una defensa apropiada, por no haber tenido dinero, pero tuvo que estar en la cárcel. Y no es una mala persona. En Estados Unidos, por ejemplo, también existen programas de educación y de trabajo. Pero ¿saben cuál es el problema en Estados Unidos? El racismo potencial que se tiene. Entonces, si hacemos un estudio comparativo, podemos ver que hay cosas buenas y cosas malas en las prisiones. Claro. Y no podemos, la verdad, ponernos a un nivel de Europa porque no tenemos la cultura, ¿sí?, gubernamental o la visión de sociedad y de autoridades. Y por eso no podemos, por eso yo les decía, estamos en andadera, si acaso. Y me quedo grande quizás con la andadera. Claro. Ahora, por ejemplo, licenciado, retomando las palabras con relación a lo que es cultura, lo que se vive en otros países, ¿qué pasa precisamente con esos reos que se encuentran recluidos en el extranjero? ¿Verdaderamente les conviene venir a los penales de nuestro país o les conviene quedarse en donde se encuentran? Mira, es una pregunta muy interesante y delicada. ¿Delicada en qué sentido? Porque jurídicamente hablando, ¿sí?, se les puede perjudicar. Por ejemplo, caso concreto. En Estados Unidos, si yo soy sentenciado por un delito, ¿sí?, allá se llaman de drogas, puede ser conspiración con tentativa de distribución. Allá la pena quizás sea entre 7 y 10 años, ¿no? Pero por ley, ¿sí?, como un delito federal, me van a arrestar 54 días por año, ¿sí? Entonces, si lo sumamos a mi sentencia, pues es un buen número de días reducidos a mi sentencia. Cuando se trata de delitos para ellos no graves. Pero si yo solicito mi traslado a México para terminar de compurgar mi pena aquí en México, mediante los tratados internacionales en materia en materia de ejecución de sentencias, pues la ley, ¿sí?,
lo dice tácitamente, tengo prohibición legal para algún beneficio. Recordemos que dentro de los delitos graves y que no tienen algún beneficio preliberatorio de libertad anticipada, pues es el secuestro, la violación, robo con violencia, delitos contra la salud. Entonces, pues, si yo vengo y a mí me faltaba en Estados Unidos de mis 10 años con purgar, con todos los beneficios, saldría quizás a los 5 años, ¿para qué me vengo a México si lo tengo que cumplir mi sentencia, como decimos en el sistema, ¿verdad? De punta cola, pues mejor me quedo allá. ¿Sí? Claro. Viéndolo desde el punto de vista término legal, pero también hay que ver el social. ¿Por qué? Nosotros como latinos somos muy apegados a la familia. Hay excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría somos apegados a la familia. Pero ya no existe la visita conyugal. ¿Sí? Y eso pues es una necesidad, muchos dicen, ¿verdad? Entonces muchos dicen, ¿sí? Extranjeros, ahora fíjense, en el otro lado de la moneda, extranjeros que están aquí en México, sentenciados, no se quieren ir a su país. ¿Por qué? Porque aquí tienen mayor libertades, mayores comodidades, y pues esa parte fundamental para la reinserción social, como la manejan, pues la visita conyugal. Hombre, licenciado, qué cosa, de todos modos existen la misma problemática, pero disfrazada de otra forma verdaderamente. Bien, esta es una pregunta muy delicada y no pretendiendo ser discriminativo. Hablando de las necesidades que acaba usted de decir, actualmente hay un movimiento LGBTT o algo así en relación a la violencia de género que se ha ejercido. Verdaderamente, el sistema penitenciario como tal contempla alguna medida de protección para estas gentes. Por ahí hubo un caso, no me consta, no lo leí, pero por ahí lo dijeron alguna vez en la televisión, que un hombre que era gay o transvesti lo metieron a la cárcel, pero por el género, pues al varonil, ¿no? Pues es un hombre. Pero decían que abusaban de él y todo esto. Entonces, mi pregunta concreta ¿es hombre? Es mujer. No hay de que, porque él tiene estas preferencias sexuales, va a un lugar por separado. Pero pienso que sí está previsto esto para proteger a estas gentes también. Mira, nuestra legislación, México, únicamente establece que dos géneros, masculino y femenino, que deben ser separados y no se debe por ningún motivo mezclarse dentro de una prisión, ¿verdad? Pero no se habla acerca de esta calidad. Sin embargo, como internacionalista, yo te puedo decir, basado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿sí? Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ahí hay un apartado donde dice que todas las personas privadas de libertad deben ser tratadas humanamente y respetando su dignidad. Ahora bien, cada centro de reclusión tiene la responsabilidad de salvaguardar la integridad de cada interno. ¿Sí? Entonces, ahí con esa situación que tú me planteas, pues quizás este interno, ¿sí? Lo tendrían que tener, desde mi punto de vista, en una área, ¿sí? Alejada de la población, ¿sí? Para mantener su integridad de él y el resto de la población. Es como, por ejemplo, aquella prisión, ¿sí? Que de alguna manera tiene a personas que están mal mentalmente. Hay un área psiquiátrica, ¿sí? Pero muchas de las veces no cuenta con los recursos ni con el personal para atenderla. ¿Y qué hace la autoridad local? Pues los mantengo aislados del resto de la población. ¿Verdad? Aún cuando por ley, deberían de estar en un centro especializado para enfermos mentales. Claro. Ahora bien, licenciado Gerardo Feria, ya hablamos ya de muchas realidades. Yo creo que existen infinidad de realidades dentro de nuestro sistema penitenciario.
Ahora hablando de los retos que representaría una nueva implementación. Por ejemplo, citando, hay una obra muy buena que se llama Cárcel y Fábrica, desde los orígenes del sistema penitenciario, de los autores Darío Melosi y Massimo Pavarini, donde habla pues de Europa, de Italia, más o menos de ahí del periodo de formación del modo de producción capitalista. ¿A qué voy con esto? Más o menos a la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XIX. Iría con relación a, existen esa propuesta de que se privaticen los centros penitenciarios. ¿Cree que sería bueno o en su caso va a hacer un menoscabo de los tratados internacionales, los métodos de convencionalidad sobre los derechos humanos? ¿O sí sería algo, un reto importante en el cual beneficiaría a nuestro nuevo sistema penitenciario? Mira, es una pregunta muy interesante. En Estados Unidos existe justamente ese modelo de prisiones privadas, ¿sí? Y les ha dado resultados en el sentido de ahorro para el gobierno, pero también les ha dado dolores de cabeza porque el hecho de que yo como interno en una prisión privada, pues puedo tener, por el hecho de estar pagando, pues puedo tener ciertas libertades o ciertos derechos dentro de la misma prisión, ¿no? Que no conllevan en nuestro lenguaje una reinserción social real, ¿no? Pero si vemos desde el punto ya mexicano, se debe de hacer un estudio muy riguroso y te voy a decir por qué. Mira, en ciertos centros de reclusión a nivel nacional sí existe la participación de la iniciativa privada. Ejemplificando, hay penales donde existen fábricas, ¿sí? Y los particulares ponen la materia prima y los internos la mano de obra. Trabajan como obreros. Esa iniciativa privada les va a pagar, ¿sí? Pero hacen un convenio que cuando los internos salgan tengan una oportunidad de trabajo. Entonces los mantienen ocupados. Entonces un director pues, va a estar muy complacido porque pues, va a tener ocupados a parte de la población en ese tipo de situaciones, ¿no? Y eso es bueno. Pero ya viéndolo, aspectos así muy delicados, es, ¿tendrán seguro social? ¿Mm? ¿Tendrán seguro social dentro del penal? Correcto. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces es un estudio. Entonces, para que la iniciativa privada, o más bien, tu pregunta, tener prisiones privadas en México, se debe de hacer un estudio muy meticuloso bajo qué conceptos, bajo qué óptica se van a tener. Pero lo más importante, quiénes exactamente van a manejarlo, qué visión tienen y cómo lo van a hacer. Entonces, yo sería gobierno como el rector o el vigilante de todas esas actividades, porque finalmente yo tengo la responsabilidad por los tratados internacionales de vigilar, ¿sí?, el progreso multidisciplinario de todas las prisiones para ver si hay una verdadera administración social. Entonces sería un estudio a largo plazo, primero para que se probara y segundo a ver qué resultados se estaría dando, porque hay una infinidad de cosas que podemos desmenuzar y pasaríamos horas, pero Claro. sí pudiera ser una opción para un ahorro del gobierno o de los gobiernos. Ok. Ahora bien, por ejemplo, licenciado Gerardo, para usted, ¿cuál sería el verdadero reto que deba implementar nuestro gobierno, pues para tener un sistema totalmente viable, que se lleve a cabo verdaderamente esa reinserción? Primeramente, una inversión, ¿sí?, honrada, clara, de personal capacitado para que haga un estudio preciso, minucioso de cada centro de reclusión. Ver sus debilidades, sus necesidades como tal, ¿sí?, para poderle inyectar, ¿sí?, una inversión
¿sí? Económica primeramente, y tener personal capacitado. Y sobre todo hay que reformar muchas cuestiones de nuestra legislación, ¿sí? Para darles precisamente un empuje, ¿verdad?, a los internos. Por ahí se habla acerca de la motivación penitenciaria, o sea, dentro de los propios internos, ¿sí? Pero los internos no tienen motivación. Claro. Y menos los gobiernos tienen una motivación para invertir en sus propias prisiones. No hay ninguna motivación. O sea, si tú me hablas de un sistema abandonado, pues es este. ¿A quién le interesa invertir en los penales? ¿A quién le interesa invertir en un sistema penitenciario? Si finalmente vemos a la población o esa parte de la sociedad como algo totalmente gris, negro, nubuloso, cosas así. Entonces, en pocas palabras, es un estudio concienzudo, ¿sí? Cárcel por cárcel, pero por personas que realmente sepan lo que es el sistema penal mexicano penitenciario. Ok, Ahora bien, licenciado. por ejemplo, adelante, licenciado David. Ok, licenciado, es correcto la apreciación que usted hizo hace rato y hablaba, bueno, van a ser trabajadores, van a Se ser está como gente cortando. asalariada, Adelante. van a ser gente asalariada, van a ser trabajadores. Entonces, realmente, las cargas sociales, ¿para quién son? Uno, dos, si se privatizan las cárceles, se supone que esto va a ser un negocio de ahorro, como usted lo dice, para el gobierno, porque los presos van a pagar su colegiatura, por así decirlo, ¿ok? Pero también no menos cierto es que es muy importante que sea personal verdaderamente capacitado, el custodio, porque verdaderamente pues hay custodios que se dejan involucrar por el sentimiento hacia la gente, por el dolor de la gente. Debe de ser gente no fría, no calculadora, pero que tenga todos los rasgos humanos para poder también tomar decisiones, dirimir una situación. Porque hay gente que es no, no, los cuadran simplemente a decir no. Entonces, esto sería muy bueno que tuvieran ellos esa prestación porque su familia de alguna forma también fue castigada por el delito que él cometió. ¿Cómo es castigada? Pues si él vive aquí por el norte, pues lo mandan al reclusorio sur o al oriente. Desde ahí ya la familia es castigada por el traslado. Entonces, sí sería muy buena la propuesta, pero sí tendría que ser alguien que sea muy especializado en este tipo de situaciones. Usted lo dijo muy acertadamente al principio, pues es gente que es amigo, compadre, son directores de dedo. Entonces, desgraciadamente, ¿qué criterio puede prevalecer para ayudar a la reinserción? Ninguno. ¿Es viable la propuesta de la privatización o no? Simplemente sí o no. Porque es muy interesante. Se habla de esto desde hace muchos años. E inclusive se hablaba que en el reclusorio norte estaban construyendo. Se paró toda esa construcción. Verdaderamente hay conveniencia, no hay conveniencia, o vamos a seguir viajando, viajando y nunca aterrizando todo esto que se tiene, porque finalmente cuando son presos, ya llegan ahí y los hacen sentir la peor de las basuras. Entonces, desde ahí empieza la verdadera pena, la verdadera sentencia que ya le dieron sus compañeros o los demás presos. ¿Usted entonces verdaderamente sería viable? ¿Sería viable? Mira, es viable siempre y cuando, lo vuelvo a reiterar, con un estudio concienzudo, un, un proyecto bien analizado por expertos, pero eso es a largo plazo. ¿Por qué? Porque a veces hay programas que no se les da continuidad, ¿verdad? Es correcto. Llegan otras autoridades y llegan con otra mentalidad y pues esto no sirve o ni siquiera lo han experimentado ni dan la oportunidad que se les explique cuando ya lo quieren cambiar, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, con el tema que estamos o desarrollamos esta noche,
¿sí? El desafío mayor que tiene nuestro país, hablando de la reinserción social en México, es contar con una infraestructura real y con el personal adecuado en cada uno de los centros de reclusión y, algo muy importante, hacer un diagnóstico de la población penitenciaria para poderlos canalizar a los internos donde deben de estar, ¿sí? Y darles la atención, ¿sí?, que ellos necesitan para poder ser reinsertados posteriormente, obteniendo quizás algún beneficio que marque la ley de libertad anticipada preparatoria, ¿sí? Y adelante, porque en ocasiones también ya son susceptibles a algún beneficio y las autoridades ni en cuenta, si no hacen su amparo o alguna queja, es cuando vueltan a ver el interno de que ya tienen que salir libre. Entonces, de esa magnitud lo tenemos. Es un verdadero desafío el que tiene nuestro país en este tema del sistema penitenciario. Yo espero que con esta práctica que hemos tenido podamos ver la problemática real que tenemos en México y el reto que tenemos como país. Bien, para cerrar esta serie de preguntas, el licenciado José Luis Castillo tiene una pregunta muy importante y la verdad es que me gustaría mucho que la planteara en lo que habló del abandono de presos. José Luis, adelante. Sí, de hecho, en relación a lo que representaría ese abandono de las personas, ¿cómo funciona o a qué se refiere? Y es o sería uno de los principales problemas que también se viven dentro de los penales de nuestro país. Claro, mira, hay muchos internos, y volvemos, es algo cultural también. Hay muchos internos que son abandonados por sus familias, o sea, ya no son visitados, quizás al principio sí, pero pues, obviamente, ¿no? ¿Sí? Pues es la oveja negra de la familia, es alguien que deshonra a la familia, es alguien de que qué va a decir la sociedad o nuestros amigos, amistades, etcétera, 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 ¿no? Y los abandonan. Entonces, imagínate el impacto psicológico, afectivo que tiene esa persona. ¿Sí? Hay internos que inclusive llegan a salir ya libres, van y resulta que la familia ya no vive ahí en esa colonia, en esa zona. ¿A dónde van a recurrir? De ahí viene justamente otro aspecto, que reinciden. Porque muchos dicen, por lo menos en la prisión, ya entendí el sistema de allá adentro, ya entendí cómo está todo allá adentro, y me dan de comer o tengo que comer, ¿sí? Tengo amigos, ¿sí? Tengo ahí quizás una novia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también es una problemática ahí de esas personas que son abandonadas. Y en una plática posterior, a mí me gustaría también abarcar el aspecto de las mujeres que están en prisión, que también es un tema muy, muy interesante porque también son sujetas, ¿sí?, a otra problemática propias de la mujer. Pero ya quizás en otra ocasión, pero es parte del sistema penitenciario. La atención a las mujeres, que también son en mayor número abandonadas por la familia, por los esposos e hijos. Oh, perfecto, pues muchísimas gracias, licenciado Gerardo Feria, de verdad queremos agradecerle muchísimo el que nos esté acompañando en esta noche. Yo creo que es un tema que, bueno, nos podríamos aventar no una hora, sino muchísimo más. Bueno, también a todos los que nos han acompañado a través de la aplicación de Facebook Live, agradecerles mucho, recordando que, bueno, también vamos a tener en su casa Secalej al licenciado Gerardo Feria con diferentes temas. Próximamente vamos a estar informando cuáles serían las fechas y los temas a tratar. Uno de ellos sería, pues, el protocolo del primer respondiente, pero bueno, ya se les estaría haciendo llegar la información correspondiente. Por mi parte, pues yo quisiera agradecerle muchísimo, licenciado Gerardo Feria, licenciado David Nieto, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias a todos, muchas gracias al licenciado Gerardo Feria, porque pues verdaderamente es una problemática que levanta ámpula, pero muchas veces no nos atrevemos a tocarla. Licenciado, por favor, nos gustaría que nos diera una pequeña conclusión para poder despedir esta transmisión. Claro que sí. Pues recuerden que como amantes del derecho, amantes
quizás de este tema del sistema penitenciario en México, la reinserción social. Recuerden que es un tema donde uno puede aportar ideas, obras, me refiero con comentarios públicos, ¿verdad? Y sobre todo entender que es parte, la población penitenciaria, aun cuando está recluida, es parte de la sociedad mexicana. Y que si se les da un tratamiento y se le observa a esa partecita de la sociedad, podemos crecer inclusive como país. Porque si se logra realmente tener una reinserción social de los internos en un futuro, tendremos menos problemas en la sociedad y seguramente pues tendremos un mejor país, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que podamos todavía aportar más en este tema, ¿verdad? De acuerdo a nuestras posibilidades. De acuerdo, pues muchas gracias. Adelante, José Luis. No, simplemente nada más, pues agradecer nuevamente, recordando también nos acompañan el día de mañana, nos va a estar acompañando el maestro Rafael Martínez con otro tema bastante interesante en materia penal. Pues por mi parte sería todo, agradeciendo mucho a todos y cada uno de ustedes y que pasen una excelente noche. Muchas gracias, licenciado Gerardo Feria, y pasen excelente noche. Hasta luego. Hasta luego.